la maestra Erika Siu Romero, conductora de este programa, y tengo el gusto de presentar a sus dos invitados, a la contadora pública Anabel Solís Reyes y al contador público Michel Salgado Pérez. Ellos nos están hablando del tema interminización global e interminización laboral. Muy buenos días tenga todo nuestro auditorio, muy buenos días tenga todos nuestros radioescuchas y muy buenos días maestra Erika. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Estamos aquí como cada jueves en una emisión más a partir de la 1 de la tarde en su programa Genética Empresarial, una servidora, Erika Siu, y mis dos invitados muy especiales, la contadora Anabel y el contador Michel. Contadora, buenas tardes. Hola, contadora. Muchas gracias por la invitación y esperemos que este programa sea de su agrado. Contador Michel. ¿Qué tal, contadora? Buenas tardes y gracias por la invitación, que estamos para servirle. Pues hoy abordaremos, aunque son indemnizaciones, las vamos a separar porque, bueno, una es la indemnización laboral que se da entre el trabajador y el patrón, y la otra es la indemnización global, que tiene que ver más bien con el trabajador y el Instituto Mexicano del Seguro Social, enfocado a la rama de riesgos de trabajo. Pues siempre tenemos la duda, ¿no? ¿Cuándo se debe de pagar? ¿Cómo se debe pagar? ¿Cuál es la base para las indemnizaciones? Y hoy vamos a estar hablando, aunque siempre nos pasa, ¿no? Que no podemos extendernos todo lo que queramos, pero bueno, vamos a manejarlo de una manera breve para que podamos tocar todo el tema, ¿no? Así es. ¿Qué nos puedes contar acerca de las indemnizaciones, pero en la rama de laboral? Pues la indemnización se da generalmente por un despido injustificado, ¿no? Generalmente es porque alguna estrategia que tenga la empresa o el dueño del lugar despide al colaborador, al trabajador, porque tal vez ya no le alcanza el dinero para pagarle, o tal vez porque las estrategias así se lo marcan y ya no le conviene tener a esta persona y lo despiden. En estos casos, el colaborador tiene la opción de acudir tiene dos opciones para poder en caso que esté demandar en desacuerdo, ¿no? así Con es, lo que le va a dar. con esta el desempleo que se le está dando, acudir con conciliación, ya sea esto para que pueda reintegrarse a su trabajo como lo venías estableciendo y pues probar que el desempleo es injustificado, o ya sea la indemnización que es para asegurar su estabilidad mientras consigue otro trabajo, así es. Sí, se da mucho el caso, tenemos al trabajador, el patrón, y bueno, el despido injustificado está presente. ¿Y qué pasa? Existen dentro de la indemnización, digo, ya hablando en su manera global, la indemnización de los 3 meses, que no se libra nadie, depende del tipo de trabajador que sea, si es si es eventual o si es permanente, pero bueno, de todas maneras vamos a estar abarcando. ¿Qué pasa si yo lo despido? Bueno, le pago esos 3 meses, pero ¿qué pasa si el trabajador no me quiere dejar a mí como patrón? O sea, está muy bien a gusto conmigo, y lo que quiere él es que no quiere que lo despidas, y él quiere quedarse conmigo como patrón, sí, claro, porque él está muy a gusto, porque le gusta, porque el sueldo está bien. Entonces tiene las dos opciones, como tú dices. Así va a la Junta de Conciliación y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero abandonar mi trabajo, estoy solicitando que me reinstalen en el puesto que yo tenía. ¿Qué pasa ahí? Como tú bien dices, no te quiero reinstalar, pues te tengo que dar otra indemnización, por así decirlo, adicional, que es de 20 días por cada año de servicio laborado. ¿Qué pasa? Que muchos patrones se esperan, porque este tipo de reinstalación a veces en trabajadores de confianza no se puede dar, por más que el trabajador quiera. Obviamente el tipo de trabajo que está desempeñando, pues ya van a haber fricciones, claro, y demás, ¿no? Ya no es lo mismo. Entonces lo despiden y solamente le paga los 3 meses. ¿Qué pasa? Que el patrón siempre se espera al final para ver si el trabajador va a la junta y le manda reinstalación, pues bueno, le paga lo de los 20 días. Pero si no pasa nada, pues simplemente le pagan lo de los 3 meses, así es. Y ahí se acabó el Pero asunto, ¿no? igual que no se confunda, porque hay muchas personas, los trabajadores, que creen que pueden demandar y aparte pedir la indemnización. O sea, tiene que ser una de las dos cosas nada más. O bien te reinstalan en tu trabajo, o si llegara a ser el caso, o te pagan tus 3 meses. Lo que pasa es que si... Perdón.
si obviamente te reinstalan el trabajo, pues ya no te van a pagar esos 3 meses que te estaban dando o que te iban a dar para que tú consiguieras Pero bueno, hay otro casos en trabajo. los que pues la gente es así, ¿no? Y cree que puede obtener las dos cosas. Y pues no, porque obviamente, Claro. digo, regresaste a tu trabajo. ¿Y qué pasa con esto de los 20 días? Es que aparte de los 20 días, yo le tengo que pagar al trabajador todo el tiempo que estuvo el Salarios juicio, caídos. ajá, los salarios caídos y todo lo que se originó. Entonces, luego viene siendo algo extenso que dices, Claro. mira, ¿sabes qué? Te doy tus 3 meses más tus 20 porque no te puedo. Ahora, también hay que hacer la aclaración. Si me reinstala, no me tiene que dar los 3 meses. Claro. Si me reinstaló, no me da, Así simplemente es. me paga los caídos. Pero si no me reinstaló, sí me tiene que dar mis 3 meses más mis 20 días. O sea, es digamos que el beneficio ahí del trabajador, ¿no? En caso de Así que es. quiera. ¿Qué otro tema? Pues ¿Dónde podemos encontrar estos conceptos? O sea, ¿desde cuándo vienen? ¿Desde la Constitución? ¿Desde la ley federal? ¿Cuál es el marco jurídico que sí, manejamos? claro, pues esto no es algo que nos hayamos inventado nosotros, ¿no? O que un patrón nada más lo dijo así. Esto está en la Constitución, para ser más exactos, en el artículo 123, apartado A, y en la Ley Federal del Trabajo, en su número, en el numeral 48, que precisa las dos acciones legales con las que cuenta el colaborador, que es como ya lo hemos mencionado, ya sea lo de la reinstalación o los 3 meses de salario. Ahora, lo importante es, o el punto medular acá es, ¿cuál es la base que vamos a ocupar para el pago de esos 3 meses de salario o para el pago de los 20 días por cada año de servicio? ¿Cuál es el salario base que debemos ocupar? El salario diario integrado, que no se confunda con el salario que se establece como el mínimo, ¿no? Ok. Hablando en este sentido, existen, bueno, también hay que hacer la aclaración porque como dices bien puede confundirse. Tenemos el salario diario, que es la cuota diaria que paga el trabajador por su servicio. Así es. Aparte de ese salario tenemos otras prestaciones, cuáles pueden ser el aguinaldo, las vacaciones, prima vacacional, etcétera, sí, ¿no? así es. Y también tenemos el salario integrado para efectos del Seguro Social. También se conoce como el salario base de cotización, Okay. que es el Es que se distinto, refleja. o sea, no necesariamente el salario integrado que tenemos en el IMSS va a ser el mismo salario Así es. que tengamos para darle Por indemnización. remuneración de sueldo. Exacto. ¿Por qué? Porque en el Seguro Social existen ciertos lineamientos o parámetros que nos exentan el pago por esa percepción del pago del Seguro Social. Por ejemplo, no sé, la despensa. Bueno, que la despensa no entra porque es parte de la previsión social Así es, y no ya se la dan no. al trabajador por su trabajo, ¿no? Claro. Pero algún otro concepto que a lo mejor el seguro lo esté quitando para no pago de las cuotas, aquí sí lo tenemos que tener muy identificado y muy claro. Así es. ¿Qué otros conceptos podrían entrar en este sentido? Pues como un concepto pues muy básico para que se entienda de la indemnización, nos indica que es el pago que el patrón le entrega al subordinado para repararle pues el daño, ¿no? De haberlo despedido y sin alguna causa justificada. El numeral 48, como ya lo había mencionado anteriormente, de la Ley Federal del Trabajo, indica que equivale pues a los 3 meses de salario mínimo. Ahora, también existe la duda o el cuestionamiento acerca de qué diferencia existe entre una indemnización y un finiquito. Evidentemente el finiquito no estamos despidiendo al trabajador, él se está yendo por voluntad propia, por las cuestiones que quiera, pero no es lo mismo, o sea, cuando un trabajador se va, no tenemos por qué pagarle ni los 3 meses, obviamente, mucho menos la reinstalación. Ya va del patrón, ¿no? Si se lo quiere dar, porque, bueno, me ha tocado casos que así ha pasado, que les dan gratificaciones. Así es, que le dan la gratificación, su indemnización y el finiquito, o sea, ya por muy buena onda, ahora sí que es el patrón. Sí. Sí, el finiquito no obviamente nada más tenemos que pagarle la parte proporcional que es de las prestaciones que nos marca la ley, que es el aguinaldo. Si trabajó medio año, pues bueno, obviamente le vamos a pagar medio año del aguinaldo, dependiendo de las vacaciones, también dependiendo de la prima. De eso es lo que vamos a integrar el finiquito. Ahora, dentro de los conceptos también de indemnizaciones, tenemos un concepto, podría decirse a lo mejor diferente, o que tiene una base de salario
diferente a la indemnización de los 3 meses y los 20 días, que es la prima de antigüedad. Esta prima de antigüedad existe por ahí también una controversia, ¿no? Porque dices, oye, si el trabajador tiene por ahí más de 12 años de servicio, bueno, son 15, pero ¿no? por jurisprudencia, ya que ya salió, la reduce a 12 años. ¿Qué pasa si el trabajador renuncia? No lo estoy despidiendo, el trabajador renuncia y tiene antes de los 12 años. Algunos te dicen, no, ¿sabes qué? Como no tiene más de 12 años, no tengo por qué pagarle la prima. Así es. Pero existe, les digo, esa espinita, ¿no? Porque la Ley Federal de Trabajo te dice primero que cuando se separe de manera voluntaria, se la darás a partir de los 12 años. Pero después hay otro apartado que te dice, oye, si el trabajador deja de prestar servicios independientemente de la antigüedad, independientemente de si tú lo despediste o él renunció, se la tienes que pagar. Entonces, ¿qué haces, no? ¿Qué haces, no? Lo que hacen muchos patrones es que, bueno, independientemente del tiempo que tenga, le pagan esa prima. Así es. Esa prima sí está sujeta o tiene una limitante. Esa prima está limitada a 2 salarios mínimos. Yo puedo tener un salario exorbitante, pero solamente me van a pagar 2 salarios mínimos del área geográfica. Ahora actualmente ya no tenemos la problemática porque pues ya no tenemos ni A y luego ya nos quitaron una y luego nos dejaron A y B y ya estamos homologados en todo el país. Ya no tenemos la problemática, va a ser el tope de los 2 salarios mínimos. Así es. Ese es un problema, problemón con los licenciados laborales, en el sentido de que obviamente no es que desconozcan que hay un tope, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se van a hacer el juicio a la junta? Dicen, ¿sabes qué? Tú pones el salario que tú tenías para hacer el cálculo de los 12 días por cada año de servicio. ¿Por qué? Porque evidentemente no es lo mismo a que te paguen una prima por 150 pesos, hablando de un promedio del salario, a que te le estén pagando de 500 pesos diarios. O sea, que es lo que tenía cotizando. Entonces, bueno, ahí es donde entra los acuerdos o demás entre el trabajador y patrón de cuál es lo justo o qué es lo que deben de pagar en ese momento, ¿no? Así es. ¿Qué otro punto tenemos? Bueno, platicamos ya lo que es la antigüedad, la prima. Nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos en unos minutos. Breves fiscales. Los contribuyentes que opten por tributar en el régimen de incorporación fiscal y que además obtengan ingresos por salarios, arrendamiento o intereses, deberán cumplir de forma independiente con las obligaciones fiscales inherentes a los citados capítulos y con las que en su caso estén afectos de conformidad con la ley misma. Lo anterior, de conformidad con la regla 3.13.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2015. Sánchez Pineda trajo para usted breves fiscales. Tema indemnización laboral e indemnización global. En el primer bloque estábamos platicando acerca de qué es una indemnización, qué es un finiquito, cuál es la base del salario, cuáles, digamos que las condiciones generales en las que se puede llevar una indemnización. Sin embargo, existen también otros puntos, digamos que especiales, porque estuvimos platicándoles cuando el trabajador o el contrato está por tiempo indeterminado. Cuando está por tiempo indeterminado, así sea un día, digo, yo una vez que tengo mi contrato, acuérdense que la ley federal nos permite un periodo de prueba, una vez pasado ese periodo, pues hacemos nuestro contrato y cuando estamos hablando de indeterminado, si lo queremos despedir, así tenga un día, 2 días, una semana, le tenemos que dar los 3 meses. Los 3 meses, así es. Como que la diferencia. Sí. Y está el otro, el otro lado donde ya es por tiempo determinado, en donde el tiempo determinado puede ser menor a un año o mayor a un año. Cuando es menor a un año, esta indemnización va a ser a través de salarios de la mitad del tiempo de los servicios prestados. Cuando es
mayor de un año, el importe de los salarios de 6 meses durante el primer año y 20 días por cada año posterior. Entonces, es diferente, a lo mejor es menos común, pero de todas maneras se da el caso, Sí. de que aunque hayas contratado al trabajador para algo determinado de 2 meses, resultó malísimo, ¿no? Y pues lo tengo que despedir, pues ni modo, tengo que estarle pagando Los 3 meses, sí, la indemnización como tal. ¿Cuál es el proceso o el procedimiento que debo de seguir cuando ya tomé la decisión yo como patrón de prescindir de los servicios de un trabajador? Tengo que notificárselo por escrito, hacerlo de su conocimiento, dejarlo entrar a la empresa, notificarle la causa pues, del despido, aceptar, obviamente pagarle su indemnización. Siempre va a estar pegada una indemnización y un finiquito. ¿Por qué? Porque digo, a menos que sea un caso muy especial que acaba de pasar en una empresa que lo despiden en diciembre pues ya obviamente ya le habían pagado el aguinaldo, ya había salido de vacaciones, ya había tomado su prima, todo en diciembre y este mes fue el que lo despiden. Pues realmente como finiquito ya no tuvo prácticamente nada, simplemente tuvo los 3 meses, pero en la mayoría de los casos pues no pasa así, entonces tengo que darle su indemnización de los 3 meses o los 20 días o dependiendo de qué arreglo haya tomado con él, más aparte su finiquito. Todo esto debe ser por escrito, de manera desglosada cada rubro que le estoy pagando al trabajador para que, bueno, se considere ya finiquitado, ¿no? Pues obviamente después pues tienes que acompañar al trabajador, dejar que recoja sus cosas y bueno, pues ya empieza, ¿no? No sabemos si el trabajador va a demandar a través de la junta o lo tome ya por aceptado. Claro, o también pueden llegar a un acuerdo, dicho trabajador pues sería con la lo empresa, mejor, ¿no? que es lo más sano y lo que le conviene a los dos. Llegar a un acuerdo, fijar su indemnización y si le parece favorable tanto al trabajador como a la empresa, pues firmar un acuerdo y en donde normalmente muchas empresas hacen que firmen ese acuerdo, que viene una leyenda que no van a tomar represalias legales contra la empresa. Y entonces de esa forma sanamente se hace el término de relación laboral. Pues sí, sería lo ideal, ¿no? No esperarse a ver si el empleado pues toma represalias y hace lo de la demanda, como ya se había mencionado, ¿no? Sí, sobre todo también saben que es importante que las empresas, ya digo, es algo que lo tenemos que hacer como empresarios, ya viene, digamos que en la norma, ya lo manejan las NIF, ya hay muchos puntos que nos hacen que tenemos que llevar esa cuenta de estimaciones. La estimación, sobre todo para el caso que les mencionaba hace un momento, en el caso de las primas, las empresas ya deben de tener una provisión porque hay empresas, por ejemplo, aquí donde nosotros prestamos nuestros servicios, pues la gente tiene muchos años ya trabajando aquí con nosotros. Entonces, en algún momento, digo, no estoy diciendo que se vayan nos vayamos a despedir, pero puede ser que yo decida irme y pues ya tengo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa, pues si se va uno, pues a lo mejor no pasa nada, pero se van 2 o 3 y tengo que pagarles la prima. Sí es un golpe ahí. Que también hay especificaciones en la Ley Federal de Trabajo donde te dice que si, bueno, se te están yendo varios, pues puedes estar programando pagos, dárselos por secciones y demás, pero bueno, ya nos estamos saliendo un poco del tema, nos regresamos a indemnizaciones, vamos a otro tipo de indemnización que tiene que ver con las incapacidades que tiene que ver ya con el seguro social. Así es. Bueno, este tipo de indemnización es un beneficio. Este beneficio es proporcionado por parte del IMSS, así como lo menciono, es el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, hacia el asegurado. Pero no todos los trabajadores tienen derecho y esto no tiene que ver nada con el término de relación laboral, por despido, nada que ver con eso. Este es otro tipo de indemnización. Bueno, muchas empresas vacilan en este comentario o este aspecto de indemnización de beneficio porque no saben si son obligados a resarcir el daño bueno, regresándonos, esta indemnización es emitida del instituto hacia el trabajador, pero
este trabajador tiene que estar incapacitado, tiene que sufrir un riesgo de trabajo, puesto que esta indemnización o este beneficio es proporcionado a ellos. Hay varios tipos de incapacidad: incapacidad parcial, incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial e incapacidad total. Hablando de este beneficio que les estoy comentando, solo le aplica a los que están incapacitados y que tienen incapacidad permanente parcial. Es decir, temporalmente van a estar incapacitados, por decirlo así, casi total, puesto que su riesgo de trabajo es bastante elevado y sus heridas o su evaluación médica es bastante considerable. Bueno, ya una vez poniendo bien claro a quién le pertenecen o a quiénes son acreedores a este tipo de beneficio, muchas empresas no saben sobre el beneficio que le dan a los trabajadores, puesto que no vacilan sobre esto. Pero en el artículo 53 de la ley del Seguro Social, que es más o menos hacia los beneficios que tienen los trabajadores y a las empresas, habla que las empresas o las instituciones no están obligadas a resarcir el daño, sino que está obligado el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero tienen que tener un requisito muy importante: que estén inscritos o asegurados, por así decirlo, asegurados tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social como para las incapacidades de riesgo de trabajo. Bueno, esto lo comunicó o se hicieron confirmado esta obligación fueron los tribunales de trabajo, que determinaron que el pago de las indemnizaciones y pensiones a los trabajadores, los asegurados y sus familiares derivados del padecimiento deben ser cubiertas por el Instituto Mexicano. Entonces aquí nos dejan en claro que el instituto está obligado a hacer el pago de dicha indemnización, pero si el trabajador sufre ese accidente, ese riesgo de trabajo y no está inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social y tampoco está inscrito en la incapacidad de riesgo de trabajo, es prácticamente una obligación de la empresa. ¿Sí? Sí, continúa. Bueno, ya seguimos hablando de la indemnización global. Este tiene varias características. Esta es proporcionada de forma un solo pago. Se considera como un solo pago anual, un solo pago de 5 anualidades. Es obligada, no, como comenté, no a todos los trabajadores les corresponde, y ahora les voy a comentar cuáles son. Mientras tenga una incapacidad, cuando le dictaminen una incapacidad permanente parcial, se le hace una evaluación. Esa evaluación la hace en la unidad médica familiar en donde se encuentran y dictaminan y determinan su grado o su porcentaje de incapacidad. Esto se basa prácticamente en el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, que ahí están las tablas de los riesgos de trabajo, según cómo se calcula y demás. Una vez que se tiene una evaluación definitiva por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pueden ser varias tasas. En el caso de que sea menor a 25%, esta es obligado, prácticamente el trabajador está obligado a recibir o a exigir el pago de la indemnización global, siempre y cuando no sobrepase el 25% de indemnización. Le corresponde a 5 anualidades calculadas con base a su salario base de cotización, más adelante lo veremos. Y si sobrepasa el 25%, ya se vuelve opcional. ¿Qué quiere decir esto? Se va a hacer opción con una pensión o con una indemnización, siempre y cuando no rebase el 50% de porcentaje. Entonces, si rebasa el 25% y es menor que el 50%, el trabajador tiene la opción de elegir una indemnización global o una pensión. A diferencia de la pensión y la indemnización, es que la pensión se puede, por así decirlo, se puede suspender, se puede cancelar.
y la indemnización no. Como comenté, la indemnización es un solo pago de 5 anualidades. Bueno, también hablando sobre los derechos que tienen los trabajadores, es en el artículo 53, que habla que los trabajadores, una vez con una incapacidad permanente parcial ya dictaminada, tienen los beneficios de recibir en cantidades en especie o en dinero o en efectivo, que estas son las que estamos hablando, que son en efectivo, que son las incapacidades permanente parcial o incapacidad permanente total o incapacidad temporal. Bueno, la incapacidad temporal dice que el trabajador va a recibir el 100% de su salario base de cotización mensual que dure el periodo de incapacidad. La incapacidad total, la incapacidad permanente total, ahí va a recibir el 70% de su salario base de cotización. Es decir, si estaba cotizando, por así decirlo, 100 pesos, solo va a recibir, se va a hacer el cálculo de su pensión del 70%, 70 pesos, por así decirlo. Entonces va variando de acuerdo al tipo de incapacidad. Pero la incapacidad permanente parcial, esa tiene un trato diferente. Esta se hace de acuerdo a las tablas que les comenté, pero agarrando la base del 70%. O sea, no se agarra el 100%, sino el 70%. Bueno, en nuestro artículo 62 de la Ley Federal de Trabajo nos habla que esta se puede agravar o se puede suspender, que es lo que le comenté hace un momento. Nos dice que si el Instituto Mexicano del Seguro Social dicta que el trabajador puede volver a sus actividades normales, se cancela la pensión. En el caso de que el trabajador haya solicitado una pensión, Sí. por así decirlo. Entonces se cancela y empieza al trabajador a laborar con su antiguo patrón, que siempre fue su patrón, no está dado de baja. Entonces, con el transcurso del tiempo, llega a tener una recaída el trabajador, el Instituto Mexicano del Seguro Social está obligado a darle el 100% de su sueldo. Es decir, ya no va a ser el 70% que se había calculado con el 70%, no. Por la recaída y por ser por así decirlo, una negligencia, va a ser acreedor al 100% de su salario base de cotización. Pero si el trabajador decide trabajar con otro empleado o con el mismo, pero gana cuando menos el 50% de su salario base, el instituto lo obliga a que devuelva, o sea, se suspende la pensión y devuelve el faltante que todavía le tienen que estar viendo mensual, lo obligan a devolverlo. Si es que en el caso, por ejemplo, para que nosotros sepamos cuál es o qué porcentaje nos van a dar, ¿no? En el caso de una incapacidad permanente parcial, acuérdense que, bueno, la Ley Federal de Trabajo nos marca el tabulador, Sí, así es. porque pues digamos que nuestro cuerpo tiene un precio, Claro. tiene un valor. Si perdemos un dedo, si perdemos toda la mano, si perdemos un pie, Depende de la una capacidad con pierna. la que quedemos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, poder ese de realizar el amputación o falta por ejemplo, un dedo, una mano, una extremidad, se llama pérdida orgánica. Ese tiene un porcentaje del 40%. Entonces, ese trabajador que ya tuvo la pérdida orgánica tiene la opción de elegir indemnizarse. indemnizar o pensión. Que pues en números le corresponde o le conviene, por así decirlo, la indemnización. Porque comenté, es un solo pago de 5 anualidades. Y la pensión son 2 años que se van a ir dando mensualmente. Entonces, ya viéndolo así fríamente, con cálculos, le conviene la indemnización. Así es. Ah, ok. ¿Qué pasa, como bien lo decía, si el trabajador, fíjense que aunque está marcado en la ley, los trabajadores que están sufriendo o que están padeciendo de una incapacidad permanente parcial, algunos de ellos pueden volver a incorporarse a trabajar. También tenemos un caso. ¿Qué pasa? Que existe el miedo total en el trabajador. No me des de alta. Evidentemente, cuando pueden conseguir otro empleo o a lo mejor reinstalarse en donde estaban, pero a lo mejor haciendo algo obviamente que les implique menos esfuerzo y demás,
pues evidentemente van a ganar menos dinero, o sea, a lo mejor Así estaban es. ganando 1,000 pesos diarios y ahora que se reinstalen van a ganar 400, ¿no? Sin embargo, aunque la ley te establece que si no ganas más del 50%, tu pensión la vas a seguir Sí, teniendo, así es. tú vas a seguir recibiendo el dinero. Claro. ¿Qué pasa con el instituto? Ve activado al trabajador, Ya cancelación, cancela, claro. así en Sí. automático. Así es. El problema con el trabajador es que tiene que ir a decir cuánto ganaba antes, tener, obviamente Hacer que el una instituto tiene, declaración, ¿no? tiene pues el historial, ¿no? Pero siempre te piden que lleves, Que tú lo lleves, que claro, tú lo sí. lleves, ¿no? Entonces te piden con qué salario fue que te fuiste, con qué salario te dieron la pensión, te están haciendo el pago, y con qué salario estás actualmente, y bueno, una serie de procedimientos. Digo, después de cierto tiempo, pues ya te pagan esas pensiones caídas, ¿no? Esos pagos mensuales que dejaron de hacerte. Pero de todas maneras no deja de ser engorroso, ¿no? Claro, todo Y ese de hecho trámite. la ley no lo dice bien, o sea, lo dice la ley, dice que si el trabajador vuelve a reincorporarse a trabajar, pero si él cumple con las mismas actividades que estaba cumpliendo cuando sufrió el accidente, puede ahora sí que devolver la pensión, como comenté, pero no habla que si se reincorpora a hacer otras actividades diferentes. Habla solo Sobre si el está mismo. haciendo las mismas actividades que estaba haciendo. Antes de sufrir el accidente. Entonces ahí es lo que comenta la ley, que solamente si regresas al mismo lugar donde estabas, con las mismas actividades que tenías, ahí sí te quitan la pensión, pero no hablan de que si te vas al mismo trabajo, pero Hacer haciendo otro tipo otra de cosa actividad. administrativa, ahí no te marca nada, que no sé si puedes ganar el 100% que tenías, lo puedes volver a ganar y la ley no te dice nada sobre eso. Entonces ese sería como que un detalle a ver. Como una laguna, ¿no? Ajá, En ese sí. aspecto, ¿no? La ley. Así es. También tenemos, bueno, ya para concluir este programa, hablando ya otra vez de manera general, ¿cuánto tiempo tenemos para yo como trabajador, pues me despidieron de manera injustificada? ¿Cuánto tiempo tengo yo para ir a la junta y decir, oye, ¿sabes qué? Me despidieron de manera injustificada, yo quiero mis 3 meses, yo quiero mi reinstalación. Son 2 meses que yo tengo contados a partir pues, de la fecha que me lo Del día notifica el patrón, ¿no? Así es. Eso con independencia de que, bueno, yo voy a la junta y la junta puede citar al patrón cuando, digo, a lo mejor en un tiempo que pasó posterior a esos 2 meses. Eso no quiere decir que yo no tenga este derecho como trabajador. Y también, como van muy ligadas, lo comentamos creo que sí, fue en este bloque, que siempre va ligada la indemnización y el finiquito. Así es. Así es. Tienen plazos diferentes de vencimiento. El finiquito tiene 1 año, porque estamos hablando de ya vencimientos que ya vienen definidos en la ley de manera separada. Estamos hablando del aguinaldo, estamos hablando de las vacaciones, estamos hablando de la prima vacacional, y dependiendo qué otras cosas me dé me haya dado el patrón, como horas extras, a lo mejor algún bono, qué sé yo. Otro punto también, digamos aquí, ríspido, ¿no? Está el tema de las comisiones. ¿Qué pasa si yo soy comisionista, me tienes dado de un salario en el IMSS y estoy recibiendo comisiones durante el año? ¿Estas comisiones forman parte del salario para esta indemnización o no forman parte? El patrón siempre te dice, yo le voy a pagar, que lo correcto es, si tú eres comisionista, estás trabajando conmigo, de hacer los cambios en el salario, porque yo como comisionista voy a tener un salario mixto. Tienes que estar dando de manera mensual, dependiendo de cada cuánto haya sido el cambio de la comisión, pues tengo que hacer el cambio al salario mixto del trabajador. La mayoría de los patrones, pues bueno, no lo hacen. Sí, ahorran hecho, ese paso, sí. Así es, de hecho, un cliente que tengo, bimestralmente estoy haciendo modificaciones de salario, ya que cumple con su salario fijo y aparte pues sus comisiones, sus sueldos dobles, sus horas extras y demás, días festivos, y entonces bimestralmente está obligado a modificar sus salarios porque tiene salario mixto. Entonces, bueno, lo que establecen los patrones es, no, yo le voy a pagar su indemnización en base a su salario fijo. Es un error para empezar, porque ya estuvimos viendo que el salario que tenemos que tomar de base es todo lo percibido por concepto de trabajo. Todo lo que yo perciba, toda la remuneración que tenga que ver
por el trabajo realizado, tienen que formar parte. ¿Qué tiene que hacer el patrón? Pues bueno, si el comisionista es mayor a un año, tenemos que tomar todas las comisiones que le dimos durante el año de servicio, y esas son las que nos van a hacer, obviamente las dividimos y sacamos el salario con el que tenemos que pagarle la indemnización. Si tiene menos tiempo, pues obviamente vamos a tomar las comisiones que le hayamos pagado en el periodo tiempo que estuvo laborando, en el ¿no? tiempo que hemos estado laborando, así es. Entonces, si tiene más de un año, vamos a tomar el último año de trabajo como referencia para el pago de esas comisiones. Y si no tiene un año, pues vamos a tomar todas las comisiones en total. Entonces, ¿por qué es importante? Porque bueno, si no las pagas y no te reclama nada el comisionista, pues bueno, ¿no? Está bien. Pero lo correcto, o lo que viene en la ley, es el pago de este promedio en el caso de otras prestaciones. Nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos para dar el resumen y los puntos importantes. Breves fiscales. Recuerda que si llevas tu contabilidad en idioma distinto al español, el Servicio de Administración Tributaria puede solicitarte su traducción por perito traductor autorizado. Lo anterior, con fundamento en los artículos 28 del Código Fiscal de la Federación, 33 apartado B, fracción 11 de su reglamento y regla 2813 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016. Publicada el 23 de diciembre de 2015. Sánchez Pineda trajo para usted Breves Fiscales. Concluir con este programa Genética Empresarial. Por el tiempo no voy a agradecerlos, bueno, no voy a mencionar los saludos que nos hacen llegar a través de las diferentes redes sociales, pero sí les agradezco a todos los que están en contacto con nosotros. Y vamos a continuar con este último bloque. Adelante, maestra, continuamos. Bueno, seguimos ya para concluir este tema de indemnización laboral e indemnización global. Igualmente les recuerdo que si tienen alguna duda nos pueden enviar sus comentarios o las dudas a los correos erica@sanchezpineda.com o directamente a la página de la oficina, que es www.sanchezpineda.com, o en las diferentes redes sociales. También lo pueden hacer a través de Argos Cursa, independientemente de que estemos comentando en esta hora este tema. Nos pueden hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes y serán respondidas directamente a través de correo o a través del medio que nos los hayan hecho llegar. Para concluir, pues bueno, estuvimos hablando acerca de las indemnizaciones. Nos faltó a lo mejor mencionar algunos artículos. Dentro de la Ley Federal de Trabajo, el procedimiento de ejecución lo encontramos en el artículo 947. En los temas de rescisión de relaciones de trabajo, también en la Ley Federal del Trabajo, los podemos encontrar en el artículo 48, 49, 50, el tema que hablamos de la prima de antigüedad, y en donde pueden verificar lo que les comentaba acerca de el tope que tenemos para dicha prestación. Es en el artículo 162 y el 486, que es el que nos habla de la base máxima para determinar el concepto de este rubro, ¿no?, de la prima. También tenemos la Constitución, como mencionaste, el artículo 123 de la Constitución. Y un punto que nos quedó ahí pendiente, es porque el tiempo ya no nos permite, es el tema de las excepciones para la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Cuando le damos al trabajador su indemnización, esta indemnización también tiene que formar parte del cálculo y del pago del impuesto sobre la renta. Hay una parte que está exenta. Hablando de manera separada, pues también tenemos 90 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, que ahora pues bueno es la misma, pero todos, sí. 90 veces por cada año de servicio prestado. En la mayoría de los casos, casi toda la indemnización está exenta. En la mayoría de los casos, no estoy hablando de todas, cuando estamos hablando de los 3 meses, a lo mejor todavía entra un poco los 20 días. Ya en el caso de la prima, pues ya viene a exceder. ¿Cuál es la mecánica en general que tenemos que hacer? Bueno, es muy parecida a la opción que se toma
cuando hacemos el cálculo para el pago del aguinaldo, ven que tenemos una opción adicional que nos marca el reglamento. Adicional, ¿por qué? Porque esta opción sirve para que el trabajador esté más cercano al final en lo que le va a dar su cálculo anual y que no se le eleve esta retención. Tenemos que hacer el cálculo, determinar una base mensual, cuál es nuestra tasa que vamos a estar utilizando, y esa tasa es la que vamos a multiplicar por la parte que nos haya salido grabada en el cálculo del total de indemnización, menos la parte exenta en este rubro. Pues como vimos, pues creo que comentamos todos los puntos ahí importantes. Nada más recordarles el tema de cuáles son, que no es el salario nada más, es el salario más todas las prestaciones que hayan dado origen al pago, para el pago al trabajador. No entran aquellas que se consideran previsión social, porque se supone que no te las da el patrón, como pago de algún servicio, sino te las da de corazón, ¿no? ¿Algún punto, algo que quieran, contadora, algo que quieras mencionar? No, pues por el momento esto, espero que haya sido de una manera clara el tema, y como ya lo mencionaste, pueden mandar sus dudas, ¿no? Por cualquier lagunilla que hayamos dejado pendiente. Contador. Claro, bueno, también añadir que pues que no lo comenté anteriormente, que esa indemnización pues no se va a regresar, como comenté. Esta indemnización es un pago único que el trabajador tiene, y pues eso es lo que le quería comentar. Ah, ok. Sí, es que en el tema siempre nos pasa igual, nos queremos despedir y ampliamos el tema. Acuérdense que cuando es un accidente de trabajo, yo no estoy, o sea, son cosas ajenas a la voluntad del propio trabajador y del propio patrón. Digo, estamos hablando de un accidente de trabajo real. Hay causas en donde el trabajador tiene la culpa porque no portó el uniforme, o a lo mejor el patrón tiene la culpa porque no le dio el uniforme o la manera de protección. Pero hay accidentes que, independientemente de que la empresa o el trabajador sigan toda la norma como es, pues ocurre. Claro. Y no es que yo lo haya despedido y no es que él se haya querido ir, simplemente pasó. Y entonces es ahí donde entra la indemnización del Seguro Social, porque yo no te estoy corriendo, tú no estás renunciando, y como bien dices, obviamente para que esa indemnización pueda darse, tiene que estar inscrito en el Seguro Social, si no hay. No hay indemnización por parte del instituto. Hay muchísimas más indemnizaciones que, bueno, ya no pudimos abarcar porque son generales. Es cuando el trabajador muere, por ejemplo, hay que darle también, digamos, una indemnización a su familia, a la viuda o al beneficiario que haya quedado. Entonces hay otras más por ahí que se pueden mencionar, pero bueno, pues fue un gusto para nosotros que nos estén escuchando. Y acuérdense que, bueno, escucha, participa y aprendamos juntos.